y tomar una radiografía de control y medir cuánto es lo que esta rodilla se puede abrir hacia la parte interna. Eso se llama radiografía en estrés en valgo. Lo mismo podemos hacer para la misma maniobra, hacemos para evaluar el complejo ligamentario de la parte lateral. Pero ya no llevamos a la rodilla en valgo, sino la llevamos un estrés en varo, como mencionan acá. Y esta es una radiografía en estrés en varo, en la que se dan cuenta cómo se abre el espacio entre el cóndilo femoral externo y el platillo tibial externo. Entonces, esto me está indicando que este paciente tiene una lesión del complejo ligamentario externo, porque hace que la rodilla ceda. Y probablemente por el grado de desplazamiento que tenga, alguna otra lesión de los ligamentos cruzados pueda tener. ¿Okay? Este es un video sobre la evaluación de los ligamentos cruzados. El paciente está recostado en cama, tiene que estar relajado, la rodilla en 90 grados. El examinador puede sentarse sobre el dorso del paciente si quiere para hacer un tope. La cadera está flexionada también en 45 grados. Miren cómo con las dos manos abraza la rodilla y trata de llevar la tibia hacia adelante, ¿no? Acá, como les mencioné, el paciente tiene que estar relajado, porque si hace una contracción, si está dolorido o está temeroso y hace una contracción brusca, va a darme un falso negativo. Y también, acá se dan cuenta, hay mínimo desplazamiento, ¿se dan cuenta? Cómo la rodilla la logra desplazar ligeramente hacia adelante, ¿no? No es muy claro el video. Y en esa misma posición, ahora el examinador va a hacer una fuerza hacia atrás. Va a ser un cajón posterior, el cual es negativo, no hay desplazamiento de la tibia hacia posterior, ¿no? Entonces, ahí en ese examen yo puedo ver que hay una sospecha de una lesión del ligamento cruzado anterior y descarto que hay una sospecha del ligamento cruzado posterior. Miren cómo acá se forma esta curvatura debido al desplazamiento anterior de la tibia. Esta es la deformidad típica que uno puede ver en un paciente con una lesión del ligamento cruzado anterior. Estas son maniobras de evaluación, es un pequeño resumen, es un video en lo que primero le van a mostrar qué cosa es lo patológico, lo fisiológico, lo sano, y qué cosa es lo patológico. ¿Qué es lo normal? ¿Está haciendo una prueba de cajón posterior? Negativa. Prueba de cajón anterior patológico. Miren cómo desplaza la tibia hacia adelante. Mira. Prueba de cajón posterior patológico. Miren cómo desplaza la tibia hacia atrás. Está empujando la tibia hacia atrás, se desplaza, es una prueba de cajón posterior positiva. La maniobra del Lachman, como es lo normal, la rodilla en 30 grados de flexión, no hay mayor desplazamiento. Ojo, con una mano tienen que estabilizar la mano. Miren, con esta mano estabiliza y con la otra lleva la tibia hacia adelante. Miren. ¿Ven? Es una prueba de Lachman positiva. Esta es una maniobra ya no estática, sino una prueba más dinámica para ver si es que hay una lesión del ligamento cruzado anterior con la prueba de pivot sheath, que acá es negativo. Y esta es el pivot sheath patológico. Son pruebas dinámicas. Miren cómo resalta la tibia acá. ¿Ves? Se logra subluxar. Evaluación del ligamento colateral interno, la prueba de bostezo medial que les expliqué para descartar lesión del ligamento colateral interno. En este caso, el examinador con su rodilla y con su muslo hace un tope, él no utiliza la mano, negativo. Miren la prueba medial, positiva. ¿Ves cómo se abre ahí? Y el examinador incluso puede poner los dedos sobre la línea articular para cuantificar cuánto se abre. La prueba de bostezo en varo, estrés en varo para el ligamento colateral lateral, negativo, está llevando la tibia hacia adelante. Siempre hay un grado de laxitud y siempre es bueno examinar primero el lado sano y después ir a evaluar el lado patológico, ¿eh? Miren cómo se desplaza acá. Una prueba de bostezo en varo marcado, ¿no? El paciente tiene una lesión, no solamente el ligamento colateral externo, sino probablemente todo el complejo incluye el ligamento colateral externo y la esquina posterolateral, que eso normalmente no les explican a ustedes en pregrado porque son cosas ya más de especialidad. A ver, hasta acá, ¿alguna pregunta? Muy importante en la rodilla, no menos importante, y a veces se escucha mucho en la consulta en el día a día,
que el paciente dice, ay, menos mal es una lesión de menisco y no es una lesión ligamentaria, ¿no? Hay lesiones de menisco que pueden dejar incluso más secuela que una lesión ligamentaria. Hay desgarros de meniscos y desgarros de meniscos. Hay pacientes que antiguamente los operaban, no sabían cuál era exactamente la función que tenía el menisco, y simplemente todo paciente que les hablo hace 40 años, que llegaban con una lesión de rodilla, me han contado, yo no he visto tampoco, que llegaban con una lesión de rodilla o con una sospecha de un dolor, una dolencia crónica en la rodilla y sospechaban que era una lesión de menisco, lo único que hacían era hacer un pequeño corte, metían una pinza tipo Kocher, Grasper y traccionaban el menisco. Incluso se contaba que había competencia en quién podía arrancar el menisco entero, porque pensaban que el menisco no tenía ninguna función y más bien solamente era un apéndice que causaba dolor. Y se vio después que estos pacientes con el tiempo, si bien les aliviaban inicialmente el dolor, después venían con mucho dolor, hacían controles radiográficos y encontraban que estos pacientes tenían artrosis. ¿Por qué? Porque este menisco tiene muchas funciones. Principalmente tiene una función de amortiguación, funciona como un colchón. Hace que el impacto o la carga entre el fémur y el platillo tibial sea simétrico, que se distribuya completamente en toda la periferia y no solamente en un área delimitada. También ayuda en función de estabilización, porque si se han dado cuenta, el cóndilo del fémur es convexo y los platillos tibiales son casi planos. Entonces, ¿cómo hace que esa rodilla encaje ahí? Lo hacen porque estos meniscos tienen este borde libre donde hace que encaje la parte convexa de los cóndilos femorales. Entonces también tiene una función de estabilización y propiocepción. Y también se dice que tiene una función de ayudar a lubricar la rodilla y por ende nutrir el cartílago, ¿no? Estos son todos los tipos de desgarros que uno puede encontrar en un paciente, o incluso combinaciones de estos, ¿no? Como son los famosos desgarros complejos, degenerativos, en pacientes adultos mayores. Por ejemplo, obviamente hay dos escenarios diferentes. Un paciente joven, 20 años, actividad deportiva, que de un momento a otro, al realizar un movimiento de flexión, traba, una torsión brusca sobre su rodilla, empieza a presentar dolor. Entonces ese paciente puede llegar a tener un desgarro del menisco, que obviamente se corrobora con una resonancia. Y el otro escenario es aquel paciente, adulto mayor, 60, 70 años, no deportista, relativamente sedentario, y que empieza a presentar dolor en la rodilla de un momento a otro y con sensación de traba. Ese paciente también puede tener un desgarro del menisco, y normalmente el paciente nos pregunta, ¿por qué se me ha roto el menisco si yo no he hecho ninguna actividad? Simplemente porque así como van pasando los años, los meniscos, que son fibroelásticos, comienzan a ponerse más rígidos, a envejecerse, y tan solamente con la actividad cotidiana pueden producirse esos famosos desgarros degenerativos y producir toda la sintomatología y dolor en el paciente. Estas son todas las maniobras que uno puede realizar en un paciente para diagnosticar la lesión del menisco. Ninguna es al 100% exacta, ninguna tiene 100% de sensibilidad ni especificidad. Nosotros no realizamos todas las maniobras, basta que hacemos 2, 3 maniobras, y si tenemos la sospecha de que hay una lesión de menisco, inmediatamente tenemos que corroborarlo con una resonancia. Uno, porque tenemos que saber el tamaño del desgarro, la ubicación del desgarro, porque de acuerdo a eso uno hace una planificación operatoria. Entonces, la maniobra que más utilizamos es la maniobra de McMurray. Es el paciente en decúbito dorsal, llegamos a flexionar la rodilla, todo lo que el paciente llegue a tolerar, y si quiero evaluar el menisco al lado interno, lo que hago es una rotación externa del pie. Al hacer una rotación externa del pie, mi talón hacia donde apunta, hacia la parte interna. Entonces, eso es como memotecnia. Entonces, a donde apunta el talón es el menisco que estoy examinando. Entonces, si hago una rotación externa del pie, el talón apunta hacia la cara interna y evalúo el menisco del lado interno. Y desde la flexión, trato de llevar la rodilla hacia una extensión. Si en ese trayecto el paciente tiene dolor, es una prueba McMurray positiva para el menisco del lado interno. Y la misma maniobra la puedo utilizar para el menisco, en este caso para el menisco externo o el menisco lateral. Hago una rotación interna del pie, con lo cual el talón apunta hacia la parte lateral, y si de la flexión yo extiendo la rodilla, produzco dolor, es una maniobra de McMurray positiva. Acá tenemos algunos videos
en la que hacemos, por ejemplo, el examinador está examinando el lado derecho, va a hacer una rotación interna del pie, con lo cual va a examinar qué menisco, el externo, porque el talón apunta hacia afuera. Y si se dan cuenta, es desde la flexión máxima que el paciente tolere a una rotación interna del pie, el examinador puede colocar los dedos sobre el compartimento femoropateral externo y lleva la extensión de la rodilla. Y puedo repetirlo 2, 3, 4 veces si es que me queda duda o si es que el paciente no tiene dolor. E incluso puedo hacer un pequeño valgo a la rodilla para apretar ese espacio externo y ver si verdaderamente hay un dolor que me haga sospechar una lesión del menisco al lado externo. Lo mismo, si quiero evaluar el menisco del lado interno, va a llevar el examinador a la flexión máxima, pero ahora va a hacer una rotación externa del pie. Lleva una rotación externa, ahora los dedos los ponen en la cara, en la línea articular interna, y va a llevar de la flexión a la extensión. En este caso también puede hacer un pequeño varo para cerrar el espacio femorotibial interno y producir ese dolor o pellizcamiento del menisco del lado interno. La misma maniobra echado con el paciente del decúbito trono, con la rodilla flexionada en 90 grados y yo en la parte y el examinador haciendo una presión, una carga axial hacia abajo, haciendo el mismo movimiento de rotación interna o externa, me va a examinar o me va a hacer sospechar si es una lesión del menisco del lado interno o externo. Ese es el signo de upper. Estos son pequeños videos. Por ejemplo, acá tenemos un paciente con una lesión radial en la cara, en la zona media del menisco, en la cara, el cuerpo, el menisco, si se dan cuenta. Es una lesión profunda que probablemente llega hasta la cápsula. El menisco tiene áreas rojas, áreas blancas, áreas rosadas. En el área blanca, que es donde no hay irrigación, el menisco no tiene capacidad de cicatrización. Entonces los desgarros normalmente, cuando hay desgarros en esa zona, lo que hacemos es recortar el menisco, bajarle el perfil. Pero si en ese mismo paciente el desgarro involucra áreas blancas y áreas rosadas y rojas, yo lo que tengo que hacer en este caso es suturar. Ven, este dispositivo es una aguja que penetra, bota internamente un botón, viene ya precargado con una sutura y coloco un dispositivo hacia un lado y hacia el otro lado. Acá en el otro extremo del desgarro penetro, empujo el dispositivo y miren cómo la sutura yo comienzo acá a traccionar la sutura y el menisco va a irse cerrando. Miren, es como que yo empiezo a apretar el menisco para que mantenga un contacto íntimo borde con borde y favorecer el proceso de cicatrización de esta estructura. Y después corto esa sutura y la sutura se queda ahí internamente sin ocasionar mayor problema. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Ya, como tarea, me pueden preguntar cuáles son los compartimentos que hay en la pierna. Son 4 compartimentos y qué músculos involucra cada uno de estos compartimentos. ¿Okay? En patología de tobillo es importante que sepan, por ejemplo, esto es una fractura. Esto es, obviamente cualquiera podría diagnosticar que es una fractura, es decir, es una luxofractura en la que se han roto tanto el malleolo externo como el malleolo interno y hay una pérdida total de la congruencia. Acá vemos cómo se ha reparado la fractura con una placa, esta placa se llama placa tercio de caña, con estos tornillos. Es una placa bien plana, bien adherida al hueso, con lo cual podemos restituir la longitud y con este tornillo hacemos una compresión para que estos dos fragmentos se compriman. Eso es lo que se llama compresión interfragmentaria. Y en el caso de fracturas del malleolo tibial, colocamos estos dos tornillos, que son tornillos esponjosos, que lo cual busca es hacer una compresión a nivel del foco de la fractura. Les pueden preguntar en anatomía del pie, cuáles son los huesos que forman la columna lateral del pie. Está el calcáneo, el pulvoides y los metatarsianos cuarto y quinto. ¿Quiénes son los huesos que forman la columna medial del pie? El astrágalo, el escafoides, las 3 cuñas y los 3 primeros metatarsianos. Eso normalmente les preguntan. Hay 2 articulaciones importantes en el pie. La articulación de Lisfranc, que se produce entre las cuñas y los metatarsianos. Esta es la articulación de Lisfranc. Y la otra articulación es la articulación de Chopard, que se produce entre el escafoides y el cuboides con el hueso del astrágalo y el calcáneo.
que son zonas frecuentes donde se puede producir luxaciones del pie. Dentro de las lesiones ligamentarias del tobillo, el mecanismo de lesión más frecuente en el tobillo, así como dije que la rodilla era el valgo forzado, en el tobillo es la inversión forzada. Quiere decir que el pie, la cara del pie apunta hacia la parte interna, es un mecanismo de inversión forzada, con lo cual estas estructuras que están en la parte lateral del tobillo pueden verse comprometidas. Por ejemplo, tenemos tres ligamentos principales en la cara lateral del tobillo: el ligamento peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y el peroneo astragalino posterior. Entonces, cuando hablan normalmente de un esguince de tobillo, generalmente se hablan de la lesión de este complejo de ligamentos. Dentro de ellos, el más afectado es el ligamento colateral, el ligamento peroneo astragalino anterior, porque es el ligamento más débil o es el primero que hace restricción al mecanismo de inversión, porque es el primero en lesionarse. Y en segunda frecuencia, el ligamento peroneo calcáneo. El ligamento peroneo astragalino posterior es más fuerte, más resistente y generalmente no llega a lesionarse. Estos son los rangos de movimiento que podemos ver en el tobillo: la dorsiflexión o la flexión dorsal y la flexión plantar, que son en dorsiflexión 20 grados y la flexión plantar o extensión hasta 50 grados. Estos son los rangos de movimiento que podemos evaluar en un paciente en el pie y tobillo. Bueno, y esto yo creo que tienen otra clase de lo que es pie plano, pie cabo, pero como para que sepan, el pie plano es la patología más frecuente en pacientes pediátricos y generalmente es asintomática. Casi nadie se queja de que tiene un pie plano, casi nadie tiene un pie plano doloroso, salvo cuando ya llega a una edad de adolescencia o una edad adulta. Entonces, por eso es importante diagnosticar a un paciente con un pie plano desde una edad pequeña para poder hacer el tratamiento, y el tratamiento es normalmente con ejercicios. Antes se abusaba mucho de los zapatos ortésicos o de las plantillas, pero eso lastimosamente, vergonzosamente se corroboró que era más un tema comercial, en que muchos médicos sobreindicaban el uso de las plantillas o el uso de los zapatos ortopédicos con algún beneficio o arreglo económico. Pero la mayoría de pacientes pie planos se trata de forma con ejercicios o gestión domiciliaria. Pero eso es cuando hablamos de un pie plano flexible, que quiere decir que el paciente tú lo haces parar de puntas, le coges la mano, lo haces parar de puntas y vas a ver cómo se forma el arco plantar. Pero si el paciente tiene un pie plano rígido, o sea, aquel paciente que tú le haces parar de puntas y ves que no se forma el arco plantar, entonces en ese paciente ya hay una alteración estructural, ya no es solamente un tema de laxitud, sino hay una alteración estructural y probablemente ese paciente sí va a necesitar un tratamiento de tipo quirúrgico. ¿Cómo diagnosticamos un pie plano? Pues lo hacemos apoyar al paciente en un plantigrama o un podoscopio, y estas son las huellas. Entonces tenemos un pie plano de primer grado, de segundo grado, de tercer grado y del cuarto grado, que es el más severo, en donde incluso sobresale todo este pliegue sobre la cara interna, ¿no? Igual para el pie cabo. Por ejemplo, viene este paciente con un pie plano, miren cómo está toda la parte, el arco longitudinal interno completamente caído, y ahí está deformidad hacia la parte interna. Y lo podemos ver en un podoscopio. Miren cómo esta parte sobresale. Este es un pie plano de cuarto grado. Este tipo de pacientes sí pueden, los pie planos del cuarto grado sí pueden llegar a necesitar un tratamiento quirúrgico. Y el tratamiento quirúrgico en estos casos es colocar este tornillo. Hay diferentes tipos de tornillos. Es un tornillo que se coloca entre el astrágalo y el calcáneo, y con lo cual lo que se busca es corregir, levantar el arco. Miren este paciente después de operado cómo se logra corregir el arco plantar. ¿Se dan cuenta? La huella, mira hasta dónde llega y dónde llegaba anteriormente. Llegaba hasta acá y ahora llega hasta acá. Entonces se pudo corregir con un tratamiento quirúrgico. Esto es otra cosa. Ya, esto sí les pueden preguntar. El pie equinovaro congénito o pie de Bot, miren la deformidad típica que se presenta en este tipo de pacientes, y generalmente puede estar asociado a otras deformidades. Pero la ventaja de este tipo de deformidades es que son flexibles, como son pacientes neonatos o pequeños, pediátricos, el pie puede irse corrigiendo simplemente con la manipulación, con lo cual se utiliza la técnica de Ponseti, que es colocar estos aparatos de yesos. Obviamente no en una sola colocación de yeso uno va a lograr colocar el pie de una completamente deformidad a una posición neutra. Probablemente este paciente, para llegar a colocar este yeso en esta posición, ha tenido que haber tenido cambios seriados, 6, 7 cambios cada 3 semanas de los aparatos de yeso, y miren cómo puede llegar incluso a corregirse.
sin necesidad de algún tratamiento quirúrgico mayor o necesitar solamente un tratamiento quirúrgico menor. Listo, esto es todo, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta?